Concejal, ¿cómo está? Ahí lo Eh, escuchamos. ay, no, sí, ahí lo escuchamos. Ah, ¿Qué es lo que perfecto. está pasando en Bogotá, concejal? ¿A qué se debe esto? ¿Qué le dice la administración distrital a los concejales? A ustedes que son autoridad para reclamarle a la alcaldesa políticamente por lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer. ¿Qué es lo que está pasando con Bogotá? ¿Qué le dice la alcaldesa? ¿Qué ha dicho a hoy por lo menos? Pues, Sergio, lamentablemente yo creo que ni la alcaldesa ni el secretario de Seguridad han querido reconocer que la ciudad está enfrentando una ola creciente de inseguridad. Un poco lo que uno ve es que está en un estado de negación. Ellos insisten, por ejemplo, en comparar las cifras del año 2020 con las cifras del año 2019, a pesar de que yo creo que todos estamos de acuerdo en que no son comparables. No se puede comparar un año donde tuvimos prácticamente una tercera parte de ese año con restricciones de movilidad, con confinamientos generalizados, etcétera, etcétera, con un año como el 2019 donde había plena actividad. Y la semana, porque eso prácticamente se dio en una semana, que tristemente inició con la balacera que implicó la muerte del patrullero patrullero Edwin Caro. En cuestión de 2 días hubo 4 balaceras con un saldo de 6 muertos. Y lo que uno vio es que la señora alcaldesa y el señor secretario de seguridad seguían insistiendo en que no había riesgos, no había problema, que estábamos mejor que antes, que esta es una ciudad más segura. Pero lo cierto es que todas las encuestas están mostrando que la gente se siente más insegura. Lo vimos, por ejemplo, pues que no deja de ser anecdótico, pero no deja de ser también dramático, pues con el tema del exfutbolista Tino Asprilla, que él dice que se bajó 2 minutos en una zona que en principio uno hubiera considerado que era pues que tenía ciertos niveles de seguridad, y que pues lamentablemente él se bajó 2 minutos de su carro y fue robado, le destruyeron el carro, y pues hasta el día de hoy no hay, a pesar de que la alcaldía pues le destinó supuestamente un equipo de investigación, hoy no hay resultados. Entonces yo lo que veo es que mientras la alcaldía no reconozca que hay un problema, difícilmente lo va a poder resolver. Complicada la situación en distintas partes de la ciudad. Es que el problema es en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente y en el occidente. Las autoridades no actúan, la gente se empieza a desesperar. Las escenas de la Plaza España el día de ayer son verdaderamente dramáticas, como dramáticas son las escenas de los ciclistas atracados, de los atracos, bueno, en todos los trancones. ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Es que no hay una administración que responda a este clamor de seguridad. ¿Qué puede esperar la ciudadanía, concejal? Pues, Sergio, yo lo primero que esperaría de parte de la señora alcaldesa y del señor secretario es que reconozcan el problema. Creo que eso sería un buen inicio. Pero adicionalmente se necesita una mejor coordinación entre la alcaldía y su propio secretario, porque a veces uno ve que están desconectados, uno ve que uno tira hacia un lado y la otra tira hacia el otro, y sobre todo entre la administración distrital y la policía, porque lamentablemente las actuaciones de la alcaldesa han minado la relación de confianza entre la policía y la alcaldía de Bogotá. En campaña, la alcaldesa nos prometió y nos dijo que ella iba a ser la jefe de policía de Bogotá. Eso está registrado, eso aparece en videos, aparece en su programa de gobierno, aparece en propagandas, etcétera, etcétera. Y tristemente uno ve que eso no está sucediendo, que por el contrario la alcaldesa, como ha ocurrido en tantos otros temas, le gusta es lavarse las manos y echarle la responsabilidad al gobierno nacional. Mire, una de las cosas que a mí me pareció más indignante fue que cuando la alcaldía empezó a ver en los primeros meses de la cuarentena una reducción de prácticamente todos los delitos porque estábamos confinados, entonces la alcaldesa salió a decir que eso se debía a las medidas de seguridad de Bogotá, que eso era gracias a ella, etcétera, etcétera, y que Bogotá era una ciudad más segura. Cuando ya empezó a reactivarse la economía y empezaron a deteriorarse, a complicarse las cifras, ahí entonces pues se echó la culpa al gobierno nacional y le echó la culpa a la policía. Dijo que la policía está de vacaciones. Tuvo que salir la policía y decirle, no, venga, alcaldesa, eso no es verdad. Desde que se inició la pandemia tuvimos que hacer una reducción de turnos para pues prevenir el tema de los contagios,
y que hubiera el personal que está en calle y que se está exponiendo, tuviera que tomar unos días para hacerse las pruebas, etcétera, etcétera, pues dejamos el tema de vacaciones de lado, así que eso no es verdad. Después vimos lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre, que le echó un manto de duda a toda la institución por cuenta de unos pocos que pasaron por encima de las leyes. Y obviamente eso ha afectado a la policía, no se sienten respaldados por la alcaldesa, y lo que uno siente cuando uno sale al territorio y habla con los policías es precisamente eso, que ellos, como no se sienten respaldados por la alcaldesa, como que no están dispuestos muchas veces a ir un poco más allá, y eso pues es triste. Y entonces uno sí esperaría eso, que la alcaldesa hiciera como un reconocimiento de que no han sido las mejores relaciones con la policía, que haga un mea culpa y que busque mejorarlas, porque hasta este momento, pues no sé si ustedes se acuerdan también, a propósito también de sucesos que se dieron en el centro de la ciudad, entonces tuvo que salir el general Gómez Heredia a decir, mire, es que había un funcionario avalado por la alcaldesa, que era nada más y nada menos que el secretario de Seguridad, que estuvo presente cuando se decidió la intervención del ESMAD. Y ahí entonces pues no les quedó otra que reconocerlo. Entonces eso, por ejemplo, yo creo que ha minado mucho esa relación, que es fundamental, porque a pesar de que la alcaldesa nos prometió que iban a ser los delincuentes los que iban a temblar durante esa administración, tristemente no son ellos, sino los ciudadanos los que estamos temblando. O el que está temblando es el secretario de Seguridad Ciudadana, que pareciera todo entenderlo por un tema de percepción y no un tema real, que es lo que estamos viendo. Y es que lo que le ha ocurrido al Tino Asprilla, lo que le ha ocurrido a William Calderón, el periodista de la FM, lo que le ha ocurrido ayer a los ciudadanos en la Plaza España de Bogotá, no es percepción, es realidad, lo hemos visto en los videos. A No miles de se cuenta. ciudadanos de Mar, a miles de Y es ciudadanos. que sí, el robo de la bicicleta, del celular, el atraco, bueno, esto ya es una cosa de todos los días. Concejal, ¿hay previsto en estos momentos en la agenda de ustedes en el Consejo Distrital algún debate de control político para pedir el cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o han pensado en alguna otra medida para pues ayudar a conjurar esta crisis? Porque a la alcaldesa no pareciera no logró hacer algo que sea eficiente para detener la creciente ola de inseguridad, pero bueno, están ustedes en el Consejo. Sí, así es, Sergio. No, pues estamos adelantando un debate de control político, pues dura bastante. Fueron varias bancadas las que pidieron que se les priorizara una proposición sobre ese tema. Entonces ya se inició, ya hablaron algunas bancadas. Todavía el Centro Democrático no ha podido hablar, pero sí somos muchos los que sí consideramos que tiene que haber un cambio de fondo. O sea, lo que está pasando en la ciudad es dramático y no vemos claridad en las respuestas por parte de la alcaldía. Por ejemplo, lo que salió a decir la alcaldesa fue a restringir el parrillero en moto, a pesar de que un día antes, Sergio, para ser justo con ella, el parrillero en moto para los domiciliarios, ¿cierto? Pero ella un día antes había dicho que había estudios que mostraban la poca efectividad de esa medida, pero pues un poco uno lo que ve es que está desesperada, no sabe bien qué hacer y por eso adopta esa medida. Y también había anunciado, finalmente creo que terminó corrigiendo, pero también había anunciado que las personas que tuvieran antecedentes pues no podían participar y no podían ser contratadas por esas empresas de domicilios. Eso, además de ser anticonstitucional, a mi juicio, pues realmente creo que era contraproducente porque estaba enviando prácticamente a los brazos de la delincuencia a personas que posiblemente estaban intentando rehacer sus vidas. Entonces, sí estamos varios concejales muy preocupados con la situación. Y algunos yo creo que sí estamos dispuestos a adelantar un ejercicio de moción de observación posiblemente, porque hay que decir que los votos no los veo suficientes para poder, por ejemplo, adelantar una moción de censura. Se necesitarían 23 concejales de los 45 y pues la administración distrital pues tiene unas mayorías abrumadoras. Entonces yo lo que creo, o sea, 23 solamente para iniciar y citar la moción de censura y 30 para aprobarla. En el caso de la moción de observación, que es lo que creo que posiblemente vamos a intentar algunos concejales que se adelante, se necesitan son 15 para que se cite y 23 para que se apruebe. Pero pues con las crecientes cifras de inseguridad, yo he visto que hay algunos concejales que tenían cierta cercanía con la administración, que es posible que en este caso pues decidan ponerse del lado de la ciudadanía, porque sencillamente pues la alcaldesa no quiere entender, no ve las encuestas aparentemente, y no ha tomado medidas de fondo que realmente resuelvan esos problemas. Mire,
esa encuesta, por ejemplo, que salió el día de antes de ayer, el día miércoles, pues la situación es preocupante. El 77% de los encuestados se siente inseguro en la ciudad, solamente el 9%. Y cuando uno revisa esas mismas cifras por el lado de las zonas de la ciudad, pues hay zonas donde es solamente el 6% de los ciudadanos que se sienten seguros en esa ciudad, en esas zonas. Por ejemplo, las localidades de Rafael Uribe, Antonio Nariño, Usme, San Cristóbal. Y el 48%, Sergio, dice que ha sido víctima en el último tiempo por cuenta de la delincuencia. Y en esas zonas con más complicaciones, que son la zona del suroccidente y del sur de la ciudad, pues dicen que han sido el 60% víctimas del delito, y en otras, en Bosa, en Tunjuelito y en Ciudad Bolívar, el 59%. Entonces realmente sí es crítica la situación, y desde el Consejo, a pesar de que pues la alcaldesa tiene mayorías, insisto, el Partido Verde tiene 12 concejales, el Partido Polo Democrático tiene 4, y el Partido Liberal, que está con ella, tiene 7 concejales. A pesar de eso, pues sí hay muchos que estamos indispuestos, y sí estamos interesados en que por lo menos se haga ese llamado de atención a través de una moción de observación. Una alcaldesa que no sabe uno dónde está parada, que da unos bandazos de improvisación como los que veíamos precisamente hace un año, cuando en marzo de 2020 la alcaldesa de Bogotá desestimaba de esta manera la pandemia que se nos venía encima. Escuche usted, concejal, lo que decía la alcaldesa hace un año. Pues primero, no tenemos por qué presumir que va a ser una emergencia. El coronavirus, hay que explicarle a los ciudadanos, es una gripa, es básicamente una gripa. De hecho, se presenta con los mismos síntomas de la gripa: tos, resfriado, dolor en la garganta, fiebre. La diferencia entre una gripa corriente y la del coronavirus es que una gripa corriente tiene un riesgo de mortalidad del 1%. Es posible que una de cada 100 personas que tienen con gripa se termine agravando y muriendo. En el caso del coronavirus es 2 Así de relajada se escuchaba la alcaldesa hace un año. Ya sabemos cuál ha sido la situación de Bogotá. ¿Cuál es su opinión frente a las nuevas medidas adoptadas para la contención de la pandemia durante la próxima Semana Santa? Y, bueno, un vistazo general a lo que ha sido el manejo de la crisis sanitaria en la capital del país, concejal Andrés Forero. Pues Sergio, efectivamente la alcaldesa ha sido muy errática. Están esas cifras que esas declaraciones que usted cita, ella lo volvió a repetir. Ella básicamente decía que eso era una gripita y que ni siquiera, hay declaraciones en este sentido, había que aislarse si a uno le daba coronavirus. Después, a pesar de que había dicho que no debíamos cerrar el aeropuerto porque pues debíamos esperar que regresaran los colombianos para atravesar esta difícil situación, pues ella sale y dice que hubiera cerrado, y eso lo dijo el 16 de marzo, ella dice en una entrevista radial que hubiera cerrado el aeropuerto en febrero, o sea, abiertamente diciendo mentiras. Entonces digo eso como un ejemplo de lo que han sido las constantes contradicciones de la señora alcaldesa, que en su momento nos dijo, Sergio, que teníamos que elegir entre la vida y la economía. Ella planteó ese dilema de manera dicotómica, a mi juicio de manera demagógica, y lo cierto es que un año después vemos con tristeza que no eligió ninguna, porque hoy Bogotá, cuando uno la compara con el promedio nacional y con el resto de ciudades y regiones del país, pues tiene una de las mayores tasas en términos de contagios por millón de habitantes y en términos de muertes por millón de habitantes. Es decir, nos fue mal en lo que tiene que ver con salvaguardar la vida y con la salud. Y por otro lado, uno revisa las cifras de la economía y uno se da cuenta que también están peor que en el resto del país. El desempleo está por encima del promedio nacional, lo mismo ocurre con las empresas que se han quebrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues la alcaldesa, ese dilema absoluto, finalmente tampoco lo terminó, pues no terminó optando por ninguna, porque hoy Bogotá, triste es decirlo, se raja en salud y en vida, y se raja también en economía. De hecho, pues esa encuesta de Bogotá ¿Cómo vamos? Es sumamente preocupante, porque muestra que más o menos el 30% de los bogotanos han pasado hambre en la ciudad por cuenta de la situación que se está viviendo, y de hecho en las zonas más complicadas, en las zonas con de estratos más bajos,
esa cifra se escala al 45%. Entonces, obviamente, yo no creo que la alcaldesa pueda sacar pecho con esas cifras. De hecho, ella le gustaba compararse con algunas ciudades de América Latina al principio de la pandemia y dejó de hacerlo porque sencillamente los indicadores de salud de la ciudad pues hoy están por debajo de esas ciudades. Entonces, es preocupante, ha sido errática. Vimos cómo no fue capaz de prever el segundo pico, cómo se fue de vacaciones en pleno segundo pico de la pandemia, cómo simultáneamente mandó a su secretario de salud de vacaciones y que pues ambos tuvieron que regresarse anticipadamente, hay que decirlo, pero pues eso muestra que ellos no estaban previendo y se les presentó el segundo pico de esa manera. Y cómo sus medidas erráticas pues han terminado agravando y postergando la reactivación económica de la ciudad. Entonces, si a uno le avisan con tiempo que es posible que se vayan a adelantar, y no estoy diciendo con un mes, estoy diciendo con una semana, semana y media, 2 semanas de antelación, que hay posible que se adelante una cuarentena, pues seguramente los comerciantes no se sobreestoquearán de inventario, tratarán de pues liquidar los inventarios, etcétera, etcétera, pero cuando le dicen a uno con un día o 2 de anticipación, pues obviamente eso implica muchas veces pues el cierre de las empresas definitivo, porque pues estaban atravesando una situación bastante compleja. Y a propósito de lo de Semana Santa, y ya con esto, pues, para hacer como ese contraste y esos sesgos políticos de algunas decisiones. Pero concejal, permítame, antes de que usted entre con lo de Semana Santa, una reflexión para que usted se pueda despachar con esto de Semana Santa, que es de la mayor importancia. Nosotros escuchamos a la alcaldesa, bueno, hablar de los aeropuertos, usted lo dijo muy bien, ella decía que hubiera cerrado el aeropuerto, pero es que la alcaldesa no tuvo en cuenta que si lo hubiera cerrado, ella misma no hubiera podido ir de vacaciones con su cónyuge a pasar unos buenos días soleados a la orilla del mar. Pero no solamente eso, sino que entonces hay unas medidas que entendemos todos respecto de la Semana Santa y sale a decir que se cometieron errores en diciembre que no se pueden repetir esta vez. Pero, perdón, los errores que se ha cometido esta vez no han sido acaso por cuenta de permitir algunas manifestaciones de hinchas, por ejemplo, de equipos de fútbol. No ha sido, por ejemplo, permitir que una horda de vándalos que se dicen feministas salieran a destruir a Bogotá el 8 de marzo en conmemoración de los derechos de la mujer. Bueno, hay un tema, es que ella permite ciertas manifestaciones políticas y públicas por parte de la ciudadanía, apelando a la Constitución, al libre desarrollo de la personalidad. Y aglomeraciones de mar, aglomeraciones como la de diciembre, ¿no? En Ciudad claro, Bolívar también. Además, como la que ella misma protagonizó, porque estuvo en un parque haciendo una entrega de detalles y compartiendo con la comunidad. Bueno, para esas cosas sí es posible salir a la calle, pero entonces ahora en Semana Santa, cuando de pronto algunos pensábamos que tendríamos la posibilidad, así fuera, obviamente con un aforo controlado, poder ir a las manifestaciones propias de lo que es la Semana Santa, pues no vamos a poder hacerlo por cuenta de la decisión de la alcaldesa. ¿Quién entiende esa incoherencia, a fin de cuentas, no? Pues sí, no, precisamente iba a poner de relieve ese doble rasero que tiene la señora alcaldesa. Entonces, me voy a referir precisamente a esos 2 episodios. Por un lado, al tema de la celebración del Día de las Mujeres, donde la alcaldesa no solamente autorizó, sino que promovió que hubiera marchas y concentraciones ese día, y pues hay que decir que no todas participaron obviamente en esos actos vandálicos, pero en muchos casos ella sí lo toleró, y pues vimos con preocupación que casi incendian una de las joyas patrimoniales históricas, no solamente de la ciudad, sino del país, que es la iglesia de San Francisco. Entonces ella, el día antes del Día de la Mujer, salió a celebrar que el Papa Francisco dijera que en medio de la pandemia pues era deseable que no hubiera procesiones, que no hubiera concentraciones, etcétera, etcétera, pero ese mismo día, a pesar de celebrar eso, sale y auspicia y promueve las concentraciones del Día de la Mujer. Y hace una semana, y esto me recordó el 26 de diciembre a propósito de la final del fútbol colombiano, vimos cómo en el marco del partido entre Millonarios y Nacional, en 2 días consecutivos, y esto yo lo estuve denunciando en redes sociales, la alcaldesa permitió la concentración de miles de hinchas del Nacional y del Millonarios en medio de esta situación. Vamos a ver qué es lo que pasa 14 días después, porque acuérdense que, como dice la alcaldesa, las matemáticas del COVID la matemática no falla. 14 días después empiezan a haber
los ascensos en los números de nuevos contagios. Entonces, ese doble discurso es el que pues yo creo que ha sido tan complicado, porque yo insisto, creo que es más fácil organizar, por ejemplo, una procesión con medidas de bioseguridad que, por ejemplo, garantizar esas medidas en esas concentraciones de hinchas que todos vimos que no guardan ninguna. Pero bueno, yo entiendo la decisión de la Iglesia Católica, ha dicho eso, pero sí tengo que poner de presente ese doble rasero tan complicado de la señora alcaldesa. Y mire, esto además, pues es lo que uno ve, permite este tipo de cosas, pero por ejemplo está rezagadísima en cuanto a al regreso de los niños a las aulas de clase. Además está rezagadísima con la entrega de las tabletas. No sé ahora, a este viernes 26 en el que estamos, cuántas tabletas ha entregado, pero por lo menos el lunes pasado no había entregado una sola de las 100.000 tabletas que había prometido desde junio del año pasado. Entonces, en Bogotá, durante buena parte de este primer semestre, no hemos tenido ni presencialidad ni virtualidad. Entonces, ahí otra vez uno se pregunta, ¿qué es más grave? Que vayan los niños que han mostrado los estudios que no están tan expuestos, que tienen bajos niveles de situación crítica cuando se enferman del coronavirus, que además también lo que ha ocurrido en otros países es que no se ven grandes explosiones de contagio cuando están yendo a las escuelas, y que vemos que aquí en la ciudad está sumamente rezagado, o que se permitan esos eventos que los epidemiólogos denominan de supercontagio, que es lo que vimos, por ejemplo, con el tema de los hinchas. Entonces, ese es otro tema que es muy preocupante, y pues claro, los niños no pueden salir a protestar, no pueden salir a las calles a quejarse de la situación, pero es dramático, y yo creo, Sergio, que vamos a ver los efectos de esas decisiones políticas de la alcaldesa, sobre todo en el tema de educación, muy a largo plazo, porque el retroceso que estamos teniendo en algo en lo que la ciudad, independientemente del color político de turno del alcalde, había avanzado y había construido sobre lo construido, lo estamos perdiendo y estamos echando atrás en eso que habíamos conseguido. Pues concejal Andrés Forero, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes, por supuesto, del tema de la reactivación total de la educación pública en la capital del país, un proceso que va lento, como va lenta también la vacunación, como fue lenta la adquisición de ventiladores por parte de la alcaldía de Bogotá, a pesar de que sacaron pecho de la dotación de los ventiladores, cosa que no hicieron ellos, hizo el sector privado e hizo el gobierno nacional. Pero bueno, a todo esto le seguiremos la pista, y por supuesto también al tema de la seguridad en la capital del país. Concejal Andrés Forero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Hora de la Verdad. Sergio, muchísimas gracias. Un saludo para ti, un saludo para la mesa, para la audiencia, y un saludo para el doctor Londoño. El concejal Andrés Forero, concejal por el Centro Democrático, nos estaba hablando de la situación crítica de seguridad en la capital del país, nos estaba hablando del manejo de la pandemia por parte de la administración distrital, y por supuesto seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en Bogotá durante la Semana Santa y por supuesto después de ella. Hablábamos con el concejal Andrés Forero y con ustedes, queridos oyentes, Sí, al oído. 8 de la mañana, 10 minutos.